Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, cuando en Santiago los termómetros marcan los 15 grados de temperatura. Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal, José? Muy bien en este día. Temperatura bien agradable para lo que es la fecha, para lo que es la temporada, con un cero que se mantuvo durante gran parte de la mañana, hay que decirlo, pero bueno. El cero estuvo estable, hartas horas. Mientras no baje el cero, todo bien. Punto equilibrio, digamos. Oye, hartas informaciones, varias noticias que vamos a estar comentando. Por ejemplo, la que se conoció hace algunos minutos solamente, la situación del general en retiro, Gonzalo Blue, ex jefe de inteligencia. Recordemos que está cumpliendo prisión preventiva en un centro de carabineros en calle Sucre, en Ñuñoa, pero se conoció que fue internado de urgencia en el hospital de Carabineros, una información confirmada por la tercera desde el recinto médico. Aún no hay novedades con respecto al porqué de este traslado que se hizo del ex jefe de inteligencia, que está siendo investigado en el marco del caso Operación Huracán. Así es. En otras informaciones también les contamos que sigue generando repercusiones lo que fue dado a conocer hoy. Este informe, ayer más bien, este informe de la ONU que dice que Chile ha violado de forma sistemática los derechos del niño. Una situación preocupante, pero que de alguna forma se esperaba este diagnóstico que está haciendo la ONU hoy día en cuanto a la situación de los niños del Sename, y ha generado repercusiones. Habló Susana Tonda, que está a cargo del Sename, y también habló la defensora de la niñez, pidiendo no esperar la división del Sename para poder atender las violaciones de los derechos de los niños y adolescentes. Un informe que de hecho Susana Tonda, para complementar lo que decía Jo, señalaba no hay grandes novedades, lo comentamos también en la mañana. También el ministro de Justicia dijo lo mismo. No hay grandes novedades, que no es para nada positivo, digamos, pero tampoco de alguna manera marca un punto de inflexión. Desgraciadamente, cuando uno dice no hay grandes novedades es porque hay una crisis en el Sename, hay un debe del Estado, y lo dice el informe de la ONU, que es una violación sistemática por parte del Estado a lo que han sido los niños bajo su protección. Vamos a estar, por supuesto, en detalle con esa noticia que se conoció el día de ayer y que se profundiza durante esta jornada. También están las dudas con respecto a algo en septiembre, no el 18 de septiembre, no las fiestas patrias, no se equivoque, es lo que va a suceder en el Te Deum, porque se estaba con esta duda, con esta discusión con respecto a si efectivamente el cardenal Ricardo Esati, como arzobispo de Santiago, va a encabezar el Te Deum tradicional que se da en septiembre. Bueno, la conferencia episcopal confirmó que el cardenal va a encabezar este Te Deum si el Papa Francisco no lo remueve. Recordemos que la renuncia presentada por el cardenal y otros obispos de la conferencia episcopal está en la mesa del Vaticano. Sí, no solo por la edad de Ricardo Esati, sino que también por estar siendo llamado a declarar como imputado por casos de encubrimientos de abusos al interior de la Iglesia. Un tema que complica, por supuesto, a la Iglesia Católica, que se debe estar tratando en Punta Tralca, en esta reunión que comenzó el día de ayer y que va a terminar el viernes. También vamos a estar revisando noticias internacionales. Situación complicada está pasando Emmanuel Macron, mientras que por otra parte Donald Trump se está abriendo al diálogo con Irán. Por supuesto, el detalle se lo contamos aquí en Noticias en Duna. 1:03 p.m. Vamos entonces con los titulares de esta hora aquí en Noticias en Duna. El gobierno cambió su estrategia de seguridad eliminando el comité policial semanal. El subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, explicó que la instancia fue reemplazada para dar paso a reuniones más específicas, constantes y más productivas. Un informe de la ONU dice que Chile ha violado de forma sistemática los derechos de los niños que protege. El documento además cuestionó al Poder Judicial, señalando que a los magistrados les falta especialización. Por su parte, la defensora de la niñez solicitó no esperar a la división del Sename para atender la violación de los derechos. Patricia Muñoz propuso acciones positivas en lo referente a la vinculación de los niños con sus familias, nivelación de estudios, atención de salud mental y también física. En otras noticias, la conferencia episcopal confirmó que Ricardo Esati encabezará el Te Deum si el Papa no lo remueve. El cuestionamiento nació luego que el cardenal fuera llamado a declarar el 21 de agosto ante la Fiscalía Regional de O'Higgins por eventual encubrimiento ante los casos de abuso sexual en la Iglesia chilena.
La Cámara de Diputados aprobó la creación de la nueva comisión investigadora por TVN. La solicitud fue aprobada por 86 votos a favor, 16 abstenciones y la comisión deberá rendir un informe dentro de un plazo no superior a los 90 días. La Fiscalía Nacional Económica reafirmó la necesidad de reformar el mercado de notarios al presentar hoy su informe final en esta materia. De esta forma reiteraron la necesidad de realizar una reforma estructural al mercado, la que podría traducirse, dicen, en ahorros cercanos a los 149 millones de dólares anuales para el país. La tasa de desempleo subió a 7,2% en el segundo trimestre ante la mayor presión en el mercado laboral. La cifra se compara con el 7% de desocupación que se anotó tanto en el periodo marzo-mayo como en el trimestre abril-junio del año pasado. El general en retiro Gonzalo Blue fue internado de urgencia en el hospital de Carabineros. Esto luego que ayer se oficializara que Blue cumplirá prisión preventiva en el marco de la indagatoria por la Operación Huracán. Y Gendarmería confirmó un caso de meningitis bacteriana en la ex penitenciaría de Santiago. Desde la institución indicaron que si bien no se trata de la cepa contagiosa de la enfermedad, se están tomando todos los resguardos necesarios. 13 horas con 6 minutos, vamos entonces a profundizar las principales noticias de esta jornada y claramente uno de los temas que ha llamado la atención es, y que se ha conocido en los últimos minutos, es la situación del general en retiro Gonzalo Blue, recordemos, ex jefe de inteligencia relacionado con la investigación de del fallido caso de Operación Huracán, donde se acusa la implantación de pruebas para relacionar a comuneros mapuches con la quema de camiones y fundos en el sur del país. Ya hay que hacer un contexto de lo que ha sucedido. El general Blue estaba actualmente cumpliendo prisión preventiva en un recinto de Carabineros en calle Sucre, en Ñuñoa. Ya habían informaciones con respecto a que Carabineros habría puesto la señal de alerta con respecto a que la presencia de Blue en ese recinto podría ser un peligro para el resto de las personas que están en ese lugar. Eso por un lado, pero hace algunos minutos se confirma que el general en retiro fue internado en el hospital de Carabineros. Todavía se desconocen las causas, es una noticia en desarrollo que vamos a estar actualizando, pero que evidentemente es parte de la situación que atañe al ex jefe de inteligencia. Recordemos que en su minuto no se le había presentado esta medida cautelar máxima de prisión preventiva, sin embargo, ante un recurso presentado en la Corte de Apelaciones, finalmente falló a favor de la posibilidad de que cumpliera prisión preventiva mientras dure la investigación. Se habla de la posibilidad de una asociación ilícita a la que estaría relacionado el general en retiro. Esto evidentemente todo dentro de la investigación que sigue el Ministerio Público. Así es, asociación ilícita para inventar pruebas contra comuneros mapuches. Es básicamente lo que el viernes la Corte de Apelaciones de Temuco estimó que Blue, ex jefe de inteligencia de la región de la Araucanía, era líder entonces de esta asociación ilícita. Delitos que también se le imputan, recordemos, a Alex Smith, el creador del sistema Antorcha, pero es Gonzalo Blue quien está en prisión preventiva y que hoy día nos enteramos que fue trasladado desde la prisión preventiva al hospital de Carabineros. 11 de la mañana aproximadamente fue el traslado. 11 de la mañana, pero todavía no se sabe por qué. Claro, todavía no se sabe por qué. Seguramente habrá un parte médico por parte de la institución desde el hospital de Carabineros con respecto a la situación del general en retiro. Oye, también destacar lo que trae hoy la Fiscalía Nacional Económica, porque publicaron un informe final sobre los notarios. Recordemos que hace algún tiempo ya habían presentado algo de este informe, ahora está completito y está reafirmando que se requiere una reforma profunda a lo que es al sistema de notarios, reiterando por supuesto esta necesidad estructural, la que podría traducirse en ahorros cercanos a los 149 millones de dólares anuales para el país. Una cifra, por supuesto, que no es menor. La versión final del estudio se publicó luego, por supuesto, de haber sometido el informe preliminar a un proceso de consulta pública que culminó el pasado 17 de julio y que, por supuesto, generó varias reacciones. Es bien directo la Fiscalía Nacional. De hecho, en uno de los párrafos de este informe dice: al término del estudio estamos convencidos que el sistema notarial requiere una reforma profunda y estructural y no un simple maquillaje debido al impacto que tiene la actividad de los notarios
en la productividad y competitividad del país. Palabras del fiscal nacional económico Felipe Irarrázaval. Se habla de la necesidad de reducir trámites, digitalizar muchos, no tener que recurrir a las notarías para poder efectuarlos. También liberar lo que es la entrada de nuevos actores al mercado de los notarios, y en ese sentido también hay otro punto que señala la Fiscalía Nacional Económica en el resumen ejecutivo, podríamos decir, de este informe, que es bastante extenso, y se apunta a lo que fueron las expresiones críticas por parte de, por ejemplo, la Asociación de Notarios, quien dijo que la muestra que tomó la Fiscalía era poco representativa. La Fiscalía Nacional Económica toma esa crítica, dice que es representativa, que no ha habido ningún tipo de sesgo en esta investigación y que debe ser tomada entonces por las autoridades correspondientes. En este caso, me imagino, ya sería el Ministerio de Justicia, justamente por este hecho que habla sobre el mercado de los notarios. Es relevante la cifra que sitúa, más de 140 millones de dólares que se podría ahorrar el país. Evidentemente vamos a estar más adelante con las reacciones de un tema que por supuesto atañe a todos, porque si no le ha tocado ir al notario alguna vez, le va a tocar llevar a cabo algún trámite notarial. Así es, 1:10. Vamos a otros temas, porque ayer nos enterábamos del informe final de la ONU en cuanto a los casos del Sename. Recordemos que hace un tiempo la diputada de la UDI, no me acuerdo el nombre ahora. Claudia Nogueira, eso mismo. Pidió a la ONU que se hiciera un informe detallado de lo que estaba pasando al interior del Sename. Recordemos que todo esto también tras la muerte de Lisette Villa. Bueno, finalmente la ONU entregó este documento en donde destaca que Chile ha violado de forma sistemática los derechos del niño. Sobre este tema queremos conversar con la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, Josefina. Hola, subsecretaria, muchas gracias por atender nuestro llamado. A ver, Susana Tonda, directora del Sename, decía algo que es bien cierto, también el ministro de Justicia. No hay grandes novedades con respecto a este informe. Obviamente no es una buena noticia, porque finalmente es una lástima tener que, no normalizar, pero sí ver que la crisis es profunda en el Sename. ¿Cómo evalúa usted lo que son las conclusiones del informe que entregó la ONU con respecto a la situación del Servicio Nacional de Menores? Efectivamente coincidimos con el ministro de Justicia y con Susana, que este es un informe que es muy triste, que es dramático, sobre todo porque nos vuelve a poner sobre la mesa, recordar que hay niños involucrados, que hay niños y sus familias que están sufriendo, que lo están pasando mal por esto, pero efectivamente también no dice nada que nos sorprenda o que no hayamos tenido sobre la vista, tanto para preparar nuestro programa de gobierno, que considera todas estas materias y pone propuestas para cada una de ellas, así como para el Acuerdo Nacional por la Infancia. Son antecedentes que tuvimos a la vista, tanto los informes que ahí se señalan, como la visita a los centros, tanto públicos como privados, para concluir en estas 94 medidas que le hemos presentado al presidente de la República. Y también por lo mismo es que el presidente Piñera decide que los niños primero es parte fundamental de su gobierno, y el 11 de marzo parte yendo a un centro del Sename incluso antes de entrar a La Moneda, porque la verdad es que esta situación es dramática, tenemos un sistema en crisis, y desde ese día, desde el 11 de marzo en adelante, estamos trabajando para combatir cada uno de los aspectos que se señalan en el informe. De hecho, si uno revisa la página web del Ministerio de Justicia, como preinforme que hemos hecho respecto a todas las observaciones que se hacen, podemos ver que tanto en el gobierno anterior de Michelle Bachelet y actualmente en estos ciento y tantos días que llevamos de gobierno, estamos trabajando en todas las cosas que ahí se señalan, y estamos trabajando además con urgencia en eso e incluso en más. Subsecretaria, respecto a los niños del Sename, ¿en qué manera puede cambiar las vidas la subsecretaría que usted lidera? Mira, la verdad es que nosotros tenemos como una división institucional hoy día. Si ustedes ven, por ejemplo, hay una figura nueva que es la Defensoría de la Niñez, que es autónoma, que tiene un rol. La Subsecretaría de la Niñez, que tiene un rol más bien en la promoción y prevención. Y específicamente después viene como el área de protección, que hoy día está en justicia, pero que se va también traspasar a este nuevo servicio de protección especializada, va a estar también en la Subsecretaría de la Niñez. Pero tenemos que distinguir los roles. Uno es el de la Subsecretaría y otro es del servicio.
la subsecretaría, que tenemos lo que les comentaba, promoción y prevención, estamos diseñando un sistema completo de prevención, de alerta temprana y de reacción a esta alerta temprana, que lo que nos va a permitir es tomar medidas antes de que se produzca la vulneración. Y esto es no solo pensando en Sename, sino que pensando en todos los niños de Chile. Hay riesgo de vulneración, por ejemplo, de abuso sexual o de violencia o de bullying, etcétera, para todos los niños, no solo en aquellos que están en riesgo de llegar al Sename. Porque, por ejemplo, un niño que tiene redes suficientes, aun cuando sufre una situación de bullying, no va a ser separado de su familia, claro, ¿cierto? Entonces, la promoción y la prevención tiene que ver con todos los niños. Sí, ahora, tiene un foco especial en evitar llegar a situaciones tan extremas como la separación de los niños de su familia. Sí, y justamente quería ir a ese tema. Estamos conversando con la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, sobre la prevención y el punto muy relevante que usted toca, porque en el informe de la ONU, de hecho, hay una crítica, llámese la atención, podríamos decir, al Poder Judicial con respecto a que la ONU señala de que los magistrados no estarían profesionalizados, no serían especializados en estos temas y que de alguna manera, y también lo ha dicho el gobierno, se da este problema de que hay muchos niños, niñas y adolescentes que se podría evitar el hecho de tener que ir a un centro del Sename y que esté resguardado por el grupo núcleo familiar o núcleos cercanos, vecinos, amigos, quién sabe. ¿Ustedes también comparten esa crítica? Tenemos como dos temas específicos. Uno es que efectivamente hay ciertos problemas que se producen en los tribunales de familia y algunos nuevos críticos que tenemos que resolver, y para eso esto se establece tanto en el Acuerdo Nacional por la Infancia y que se condice con lo que comenta la ONU, que tenemos que trabajar en conjunto con el Poder Judicial para resolver estos nuevos críticos. Y nosotros, además de la mesa oficial con el Poder Judicial, hemos conversado con jueces de familia, de tribunales de familia, con la Asociación de Magistrados, etcétera, porque ellos tienen una visión de esto y conocen la realidad y saben también que existen ciertas cosas que tenemos que mejorar. Estamos trabajando en conjunto con ellos desde el Ministerio de Justicia en mesas formales para esto. Pero por otra parte, nosotros tenemos que trabajar también en el sistema de prevención que les acabo de mencionar, y después en ir migrando a un sistema que lo que permita es evitar a toda costa la residencia, específicamente la residencia masiva como hoy día lo conocemos. Y para eso tenemos que fortalecer los programas ambulatorios, es decir, no siempre es necesario separar a un niño de su familia para poder trabajar con ellos en solucionar alguna situación. Entonces, fortalecer los programas ambulatorios y hacerlos que sean efectivos, terminar con las brechas, las listas de espera que existen para resolver estos temas, por una parte. En segundo lugar, apuntar hacia familias de acogida extensas o externas que permitan tener a los niños en sistemas, en familias y propender a cuidar el derecho de los niños a vivir en una familia. Y en tercer lugar, y en situaciones bastante más extremas, ojalá muy excepcionales, apuntar a residencia. Y estas residencias también tienen que ser de carácter familiar, no pueden ser masivas. Y esto se ha señalado tanto está en nuestro programa de gobierno, después lo establece el Acuerdo Nacional por la Infancia y se condice exactamente con lo que dice este informe. Entonces, hacia allá vamos trabajando. Y esto estamos trabajando con urgencia, pero hay cosas que se van a demorar un poco más, y hay cosas y hay otras medidas que son de urgencia real, que es para los niños que están actualmente en el sistema, que también nos estamos preocupando. Bien, subsecretaria Carol Baum, subsecretaria de la Niñez, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tenga muy buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, un temazo, por supuesto, que hay que estar revisando. Lo señalábamos, decían, y yo estoy bastante de acuerdo con eso. No muestra una novedad el escenario de la ONU, pero obviamente eso tiene que seguir preocupando porque es una crisis que hay que enfrentar y enfrentar de manera concreta. Y el punto de la prevención, por supuesto, es fundamental. Oye, breve, me estoy alentando un poco, pero la tercera PM destaca: Sala Penal deja en libertad condicional a 5 reos de Punta Peuco. La liberación de los ex militares se determinó luego que la sala acogiera recursos de amparo que fueron presentados por sus defensas en contra de las resoluciones de la Comisión de Libertad Condicional, que sesiona una vez al año y que en caso de estos internos de Punta Peuco les había negado el beneficio.
esto último, argumentaba la comisión, pues no se acreditó un requisito fundamental en sus casos, que los informes psicológicos de Gendarmería establecieran que estén corregidos y rehabilitados el propósito principal del encarcelamiento. Es parte de lo que destaca la tercera PM. El día de hoy el máximo tribunal del país otorgó vía amparo entonces este beneficio de la libertad condicional pese a la negativa de la comisión ad hoc. Sí, entre los beneficiados con esta libertad condicional está el oficial en retiro Manuel Antonio Pérez Santillán, condenado por el crimen del químico Eugenio Berríos, y el suboficial en retiro de Carabineros Gamaliel Soto, quien estaba condenado a 10 años por el secuestro calificado del médico Eduardo González Galeno. La Suprema además libera a los suboficiales mayores en retiro Felipe González Astorga, Hernán Portillo Aranda, José Quintanilla Fernández, todos condenados a 5 años y un día por la detención y torturas de Nica Báez y la desaparición de su esposo, el estudiante y militante Delmir Alonso Lazo Rojas. Esos son los beneficiados entonces con esta decisión de la Corte Suprema de libertad condicional. Información, por supuesto, que usted puede consultar en Duna.cl y también en La Tercera Parte. 1:20, revisamos noticias internacionales. Donald Trump dijo estar dispuesto a reunirse con los líderes de Irán sin precondiciones. De esta manera, el mandatario abrió una puerta de diálogo después de un cruce de amenazas con su homólogo de Irán. Al menos 23.000 nicaragüenses huyeron a Costa Rica para escapar de la brutal represión del gobierno de Daniel Ortega. En los últimos meses, el número de las solicitudes de asilo aumentó de forma exponencial, informó la Agencia de la ONU para los Refugiados. Un gran apagón en Venezuela deja a oscuras a Caracas, Miranda, Vargas y Aragua. El ministro de Energía de ese país confirmó una falla en una subestación que se encuentra en las afueras de la capital venezolana. Emmanuel Macron afronta hoy las primeras mociones de censura de su mandato. La oposición de izquierdas y de derechas quieren obligar al gobierno a explicar el caso Vanela, el encargado de seguridad del presidente que, recordemos, golpeó a manifestantes en una protesta. Y el debate sobre el aborto en Argentina entra en su recta final. Los antiabortistas redoblan la presión para impedir que el 8 de agosto el Senado convierta en ley el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que ya aprobó la Cámara de Diputados de ese país. 1:21, breve. Emmanuel Macron afronta hoy las primeras mociones de censura de su mandato. Recordemos toda esta situación que ya comentamos aquí en Noticias en Duna con su guardaespaldas. Un tema que había generado dudas, incluso decían que era su amante, lo que él tuvo que salir a negar, básicamente porque él le había dado una serie de beneficios, incluso un departamento en París que no es menor para un guardia de seguridad, beneficios que no le había otorgado tampoco a otros funcionarios de gobierno. Hoy se sabe también que no solo Emmanuel Macron, sino Brigitte Macron, quien es su esposa, han gastado mucha plata, cerca de $6.000 en temas más de maquillaje, peluquería, de estética. Es parte de los gastos y que también le echan en cara de alguna forma de los partidos de oposición y de gobierno de la gestión que está desarrollando Emmanuel Macron, por eso estas mociones de censura. Oye, otro tema a tener en cuenta durante este día, hablábamos de Trump con esta idea de reunirse con los líderes de Irán, obviamente con las condiciones, habrá que ver cómo se van dando, es algo relacionado con el presidente Trump, pero más bien con la trama rusa y otros temas. Estamos hablando de Paul Manafort, es ex jefe de la campaña presidencial de Trump, quien va a enfrentar el día de hoy el primer mega juicio por varios puntos, entre ellos su relación con la denominada trama rusa. Es acusado Paul Manafort de 18 delitos financieros, entre ellos fraude fiscal y bancario. Es, de hecho, el primer ex asesor del presidente en enfrentar juicios. Él no solamente fue asesor de Donald Trump, hay que decirlo, sino de otros candidatos a la presidencia, lobista reconocido en el ámbito nacional de Estados Unidos, y que llega a esta situación a tener que comparecer ante la justicia de ese país porque no se había inscrito en el registro de lobistas o cabilderos, como se llama, cuando él estuvo haciendo servicios a un ex candidato a la presidencia, al ex presidente ucraniano, quien luego termina yendo a Rusia. Así que Paul Manafort es un hombre que hay que tener en consideración, y evidentemente lo que puede ser también las conexiones con el presidente Donald Trump. Y en el marco de esta investigación, Donald Trump tuiteó y dijo que la colusión no es un crimen.
Imposible no leer los tweets de Donald Trump. Dijo con la su tono de colusión voz. no es un crimen. Dijo, la colusión no es un crimen. El presidente reiteró así su defensa y asegura que no participó en ninguna acción conjunta con el gobierno ruso durante las elecciones, pero puso paños fríos a esta investigación que podría complicarse con el testimonio de su ex abogado. La colusión no es un crimen, recalcó el presidente Donald Trump. Fuerte tu declaración. Bueno, Así. el Twitter de Donald Trump siempre da que hablar. 1:00 con 24 minutos. Vamos de inmediato entonces con noticias del deporte aquí en Noticias en Duna. La partida de Arturo Vidal del Bayern Múnich es prácticamente un hecho y su llegada al Inter de Milán sería inminente. El medio alemán Bild reveló que el volante llegará en calidad de préstamo y será uno de los 10 mejores pagados de la Serie A. Y en el plano del torneo nacional, Mauricio Pinilla sumó su segunda ausencia en el Centro Deportivo Azul, mientras su agente intenta destrabar la situación con Colón de Santa Fe. El delantero espera tener una definición en torno al lío que se generó por sus derechos federativos. Está complicado lo de Pinilla porque no se sabe en qué va a terminar. Está en el limbo futbolístico, podríamos decir, y también con las declaraciones ayer de Johnny Herrera, la situación con Kudelka en este caso, y el entuerto que se generó con Colón de Santa Fe. Ayer Cormac Valdebenito, exjugador, abogado en este caso que representa a Pinilla, decía que había un tema familiar entre medio que hizo que no viajara y que no se vaya a Colón de Santa Fe, pero están los derechos federativos, que de alguna manera hay también un tema de cuáles podrían ser las indemnizaciones en el caso. No, está bien complicado lo de Mauricio Pinilla, y en términos futbolísticos también, porque si quiere volver, si ese es el caso, volver a la U, hay harta sangre en el ojo por esto que estuvo desarrollando en los últimos días. Se dice que se está esperando a Carlos Heller para poder aclarar la situación de Pinilla el día de hoy. Claro, que estaba fuera de Chile, de hecho. Sí, estaba fuera de Chile, vuelve hoy día. Ya, allá vamos a ver qué pasa con esta teleserie de Mauricio Pinilla. 1:00 con 26 minutos, saludamos a nuestros auspiciadores. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodegas San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisfacen los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Ya no hay tantas quejas por el invierno y eso es gracias al veranito de San John. Esto es el mejor tiempo para cambiar el auto porque por la compra de tu Rexton regalan la patente y el impuesto verde. No lo pienses más y disfruta el espacio de Rexton. Conoce y cotiza tu camioneta o SUV en www.ssanjohn.cl. Y a partir de este miércoles 1 de agosto, mañana, Mónica Pérez llega a Duna en punto. Los protagonistas de la noticia y los editores que están rastreando los principales temas que marcan el pulso del país y del mundo estarán en Duna. Recuerden, Duna en punto desde este miércoles 1 de agosto a las 7 de la mañana. Todos invitados, por supuesto, a Duna en punto. Oye, terminamos. 1:00 con 27 minutos. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Noticias en Duna. Siga nuestra sintonía. Ya vienen los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien. Muy buenas tardes. Chao, que estén bien.